Bienvenidos amigos podescuchas, gracias por estar una vez más en Consejos Divinos. Hoy traigo un tema muy interesante en este episodio, es sobre juzgar. La mayoría de los cristianos que yo he conocido se preguntan, o más bien aseguran, afirman que juzgar está mal. Y vamos a hacer un estudio interesante, un pequeño estudio, muy interesante, echando un vistazo a lo que dice la Biblia acerca de juzgar. Y te voy a dar una pequeña pista para que sepas por dónde voy. Pero voy a hacer una explicación para que quede mucho más claro. La gente confunde juzgar con condenar. Y lo que Jesús nos dice en la Biblia es que podemos juzgar, pero no debemos condenar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué implica juzgar? ¿Qué implica condenar? ¿Y por qué todo el mundo dice no hay que juzgar, no hay que juzgar, no hay que juzgar? Precisamente muchas veces tenemos más la mentalidad de las filosofías del mundo a las enseñanzas de Jesús, a pensar y tener la mente de Cristo. Pero vamos a ver a qué se refería Jesús con que podemos juzgar. Por supuesto que tenemos que ir a ver a la Biblia qué es lo que decía Jesús acerca de juzgar, qué es lo que decía Jesús acerca de condenar. Y de hecho, cuando hablamos de juzgar, a veces Jesús nos dice que sí, a veces Jesús nos dice que no, y los propios apóstoles nos dicen que sí y nos dicen que no. Bueno, necesitamos tener claro esto precisamente para no estar repitiendo las filosofías de moda y caer en las falacias y en las mentiras en las que caen las filosofías de moda. ¿Por qué sí o por qué no? Necesitamos responder a eso porque, aunque no lo creas, es algo muy importante en la labor de la iglesia. ¿Por qué juzgar es importante en la labor de la iglesia? Pues vamos a ver que sí. Y esto es lo que el Señor dijo en una ocasión y nos vamos a ir a Mateo 7 de los versículos 1 al 5. Y mira lo que dice. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿A qué se refería Jesús con juzgar? Porque en este texto parece que Jesús está diciendo que no y luego parece que está diciendo que sí, aunque la mayoría de los que leen pues se van con que no porque empieza diciendo que no, pero después nos dice que sí. Vamos a tratar de ver a qué se está refiriendo Jesús. Jesús hace un llamado a detener la hipocresía, porque había quienes criticaban el comportamiento del prójimo, mientras ellos mismos hacían cosas peores. ¿Te suena? Eso da a entender con la metáfora de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. El Señor advierte que es mejor no juzgar porque con ese mismo juicio seremos juzgados. Es lógico, si llamamos la atención a alguien por mentiroso, es porque nosotros mismos hablamos la verdad, ¿no es cierto? Y si hablamos mentira, los demás se encargarán de juzgarnos de la misma manera. Es decir, oye, tú me estás diciendo que no diga mentiras, pero tú también dices mentiras. Es a lo que se está refiriendo Jesús. No es lo primero que hacemos cuando nos corrigen. Nos corrige a alguien e inmediatamente, si alguien nos dice, por ejemplo, eres orgulloso y eso está mal, pues lo primero que hacemos es recordarle la fecha, la hora y las situaciones cuando fue orgulloso y le decimos que no tiene la autoridad para reprendernos. ¿No es así?
Es mejor no juzgar, piensa la gente. ¿Por qué? Porque si no eres congruente, no puedes juzgar. Esta es una cuestión de sentido común, ¿no es cierto? Nos molesta que alguien nos diga algo o que hacemos algo malo y que esa persona, esa misma persona esté haciendo eso que está criticando o que nos está juzgando. Eso es lo que más nos molesta, pero no nos molestaría si esa persona fuera íntegra, si esa persona fuera honesta, sincera, congruente. ¿No es cierto? Y por supuesto este texto que leí, pues muchos lo manipulan para enseñar que juzgar es malo. Pero Jesús estaba enseñando esto. Es totalmente falso. Jesús no está enseñando que juzgar está mal. Jesús está enseñando que juzgar es ayudar a otro a discernir el bien y el mal en nosotros y en otros. Es decir, pues no juzgues porque te van a juzgar de la misma manera. Y bueno, pues primero, si vas a juzgar, si vas a ayudar a otro a sacar la basurita que tiene en su ojo, si vas a hacer esto, más vale que saques la rama que tienes en tu propio ojo. Y dice, así podrás ver para ayudarle. Jesús no está condenando juzgar, lo que está condenando es la hipocresía. Entonces, Jesús dijo que es malo juzgar. No dijo esto en ningún momento. Más bien, Jesús alertaba que para juzgar a alguien se debía ser íntegro. Para evitar la hipocresía al corregir al prójimo, es necesario juzgarse a uno mismo. Primero, obviamente, cuando examinamos nuestra vida a la luz de la verdad de Dios, obviamente, no nuestra verdad. Bueno, a la luz de la verdad de Dios, es esta la que nos juzga. Es la verdad de Dios, no es la persona, no es tu hermano, no es tu hermana, no es tu pastor o el ministro que está sirviéndote. Es la verdad de Dios la que nos juzga y muestra nuestro pecado con el fin de arrepentirnos de él. Cuando ayudamos a otros, usamos esta verdad para que el otro examine su conciencia, no según lo que nos gustaría, no según el parámetro que nosotros pongamos, porque el parámetro no es nuestro. Lo que consideramos justo, bueno, santo y agradable a Dios, eso es lo que Dios ha dicho, que es justo, que es bueno, que es santo y es agradable a Dios. Es decir, nosotros solo estamos repitiendo lo que Dios ha dicho y estamos juzgando al otro para ayudarle a acercarse a la verdad, a abrazar la verdad, a creer la verdad para renunciar a su propia mentira. Por supuesto, nosotros mismos ya tuvimos que haber renunciado a nuestra propia verdad para abrazar la verdad de Dios. Y cuando digo nuestra propia verdad, me estoy refiriendo a nuestras mentiras. Y ustedes, algunos se estarán preguntando, bueno, ¿para qué juzgar? ¿Para qué justificar el juzgar? Si juzgar no es bueno. Juzgar, cuando la gente juzga, lastima. Cuando la gente juzga, condena. Cuando la gente juzga, hiere. Bueno, te voy a explicar cuál es el objetivo de juzgar y por qué es importante hacerlo y hablar de esto y diferenciarlo, obviamente, de condenar. El objetivo de juzgar nuestra conducta es obedecer los mandamientos de Dios. Es decir, yo tomo la verdad de Dios y entonces juzgo mi propia vida a partir de la verdad de Dios, porque es así como yo podré obedecer los mandamientos de Dios. Si yo no estoy juzgando mi vida con base en la verdad, entonces ¿cómo voy a saber que estoy bien? ¿Cómo voy a saber que estoy mal? Entonces, el propósito de ayudar al otro a juzgar su comportamiento es el mismo.
Según el Señor Jesús, juzgar no es andar hablando de los pecados del otro. Eso sería un juicio hipócrita. Juzgar nuestro propio pecado para no cometerlo más y juzgar el pecado de nuestro hermano con el mismo propósito es el objetivo, por ejemplo, de la consejería bíblica, es el objetivo del discipulado, es el objetivo de la iglesia. Y por eso hacemos discípulos y por eso cuando hacemos discípulos les acercamos el consejo de Dios y la otra persona que nos discipula también nos acerca el consejo de Dios. Entonces, es decir, ser y hacer iglesia al discipularnos no sería posible si permitimos que el pecado nos esclavice y que esclavice a otros de la iglesia. Es decir, esto de no me juzgues, esto de no juzgues, no juzgues, lo que hace finalmente, las consecuencias que tiene, es que todos estamos, pues sí, muy protegidos según usando nosotros la Biblia, según nosotros manipulando las palabras de Jesús, pero lo que estamos haciendo es justificando nuestro pecado. No me juzgues, no te metas conmigo, no te metas con mi pecado, no me digas qué hacer. Claro, hay gente que con el pretexto de ayudar al otro, pues lo está condenando o lo está humillando, lo está destrozando a la persona, destrozando su ánimo, y esto es igual de pernicioso que decir no me juzgues. Por eso necesitamos hablar de estos temas, porque ¿cómo vamos a poder hacer iglesia y hacer iglesia si estamos juzgando mal, estamos juzgando para destruir, estamos condenando al otro? Necesitamos hacerlo de la manera correcta, de la manera espiritual. El objetivo de esa manera espiritual es a que el otro me ayude, a que yo me dé cuenta de mi falta y que me acompañe en mi restauración o me anime, etcétera. Y yo hacer lo mismo con alguien más. Pues entonces no juzgues tu pecado y no juzgues el pecado de otros. Esta es la mejor manera para que la iglesia se vaya destruyendo poco a poco. Nota que hemos dicho, juzga el pecado, no condena a las personas, pues son dos cosas totalmente diferentes. Juzgamos nuestro pecado y el de otros para afirmar que es pecado y que debemos arrepentirnos de él. Insisto, si yo no discierno que lo que estoy haciendo o dejando de hacer es pecado, pues lo que voy a hacer es corromperme más y más, porque yo no creo que esté pecando. Y entonces, por eso entra en juego otra persona madura en la fe que me ama, parte de mi iglesia. Y esa persona, pues al ser íntegra, al amar a Dios, al conocer su consejo y al vivir el consejo de Dios, esta persona tiene la autoridad para hacerme ver que estoy haciendo mal, que estoy pecando. ¿Por qué? Porque me ama, porque sabe que ese pecado está destruyéndome y está destruyendo probablemente mi matrimonio o a mi familia. Y está impactando también o impactará en un momento dado a otras personas que pues están alrededor mío. Precisamente por eso nos ayuda a que el que juzguemos al pecado nos ayuda a decir esto es pecado. Nos ayuda a arrepentirnos de él. ¿Para qué? Pues para evitar la condenación. Pues los que practican pecados serán objeto de la ira de Dios. Muchas veces decimos, pues no soy ladrón, no mato a nadie, no estoy haciendo cosas terribles, y ahora se dice, pues no soy homosexual, etcétera. Y ya la gente, mucha gente cree que con eso pues ya son buenas personas, pero a lo mejor mienten, son orgullosos, son egoístas, son envidiosos y igualmente están pecando. Igualmente están pecando. Pero mira lo que dice Colosenses 5 de los versículos 1 al 6. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes como corresponde a santos,
ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y si te fijas, lo que está diciendo es que el que no practica estos pecados, el que no practica ningún pecado, es decir, está libre del pecado. Quizá lleguemos a tropezar haciendo algo que está mal, pero fíjate bien si esto se trata de una práctica de pecado o no. Así que hay que estar atentos a esto. Si el Señor nos dice debemos juzgar porque el, el pecado, quizá yo podría estar practicando algún pecado, tengo que juzgarme con base en el consejo de Dios, con base en la verdad, debo juzgarme. Y a veces, si estoy empezando a hacer cosas que están mal, y entonces mi conciencia se va corrompiendo y empiezo a justificar lo malo que estoy haciendo, diciendo, bueno, no está mal porque el otro me ofendió primero, porque el otro me hizo primero, porque mi esposa, porque mis hijos, porque mi jefe. Entonces no está mal robar porque me están pagando muy poco. Esto lo he escuchado, es real. Pues ofendo a mi esposa porque ella me ofendió primero. Soy así con mis hijos porque ellos son unos groseros. En fin, justificamos el pecado y lo practicamos en una base diaria. Bueno, cuando me empiezo a corromper de esta manera y dejo de ver que lo que estoy haciendo está mal y ya no me preocupa, ya no me siento mal porque lo que estoy haciendo está mal. Esto es común, ¿no es cierto? Y estoy seguro de que ustedes se están identificando ahora mismo con lo que estoy diciendo. Ya no te duele hacer lo malo, ya no te duele haber pecado, ya ni siquiera pides perdón a Dios por lo que hiciste porque lo justificas en tu mente. Entonces, necesitas que alguien juzgue tu pecado, que alguien te diga, esto que estás haciendo está mal. Acuérdate lo que dice el Señor por medio de Pablo en Colosenses, que nadie que practica estas cosas heredará el reino de los cielos. Jesús mismo lo dijo. Entonces, hermano, arrepiéntete, hermana, abandona esa práctica de pecado y aférrate al trono de la gracia. Aún puedes hacerlo. Esto es juzgar. Esto es juzgar para restauración. Esto es juzgar para reconciliación con Dios. Y juzgamos todo el tiempo. Lo que pasa es que las palabras que usamos tienen un significado para nosotros, pero juzgar, la realidad es que tiene mala fama porque quienes andan juzgando a los demás, ¿no? Piensan ser superiores, ¿no es cierto? Los que andan juzgando a los demás critican desde la vestimenta hasta la forma de hacer las cosas de otros. Todo les produce inconformidad y nadie hace las cosas mejor que ellos. Jesús reprueba los juicios superficiales, que es lo que acabamos de ver. Y bueno, en Marcos 7 del 1 al 23, pues puedes verlo con mayor detenimiento. En otros fragmentos de la Biblia, los apóstoles animan a los discípulos de Jesús a juzgar a otros que habían tropezado con el fin específico de ayudarlos en su restauración. Revisa Gálatas 6.1, segunda a los Corintios 5 del 18 al 21 y segunda de Corintios 6 del 1 al 2, primera a los Tesalonicenses 5, 11 y 14, Romanos 15, 14, Colosenses 3, 16. Por ejemplo, en Gálatas 6.1 se dice que solamente alguien espiritual puede juzgar. Vamos a ver qué dice Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Jesús
enseñó a juzgar no siendo hipócritas, juzgando a otro, cuando nosotros mismos pues estamos peor. Tampoco enseñó a callar para esconder el pecado del otro y voltear para otro lado, sino a colaborar en la restauración de quien tropezó. Es bueno juzgar nuestro pecado y el del otro, según la verdad de Dios, para mantenernos firmes y para evitar que alguien se condene por no arrepentirse. Revisa lo que dice Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado, desviándose de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Juzgamos todo el tiempo. Juzgar es algo tan sencillo como en las mañanas ver el cielo y revisar el clima y decir hace frío, hace calor. Eso es juzgar. Es tomar información y hacer un juicio. Tomar una decisión con base en ese juicio. Es decir, en otras palabras, ¿qué ropa te vas a poner? Pues dependiendo del clima, dependiendo de tu juicio con respecto al clima. Si, por ejemplo, comes y algo está salado, eso es juzgar. Es tomar una referencia y decir esto es salado o esto no es salado. Y tu gusto te va a permitir saberlo. Y por supuesto que hay personas que ya han comido tanta sal o comen tanta sal en su comida que ya nada les parece salado. Pero fíjate, eso es un buen ejemplo para demostrar que cuando la conciencia se cauteriza, entonces ya no tienes el sentido, el discernimiento de decir esto es malo o esto es bueno. En fin, que emitimos juicios todo el tiempo. Si decimos ya es tarde, estamos juzgando. Si decimos esto está mojado o esto está seco, estamos juzgando con base en información, con base en una referencia. Pero condenar es mandar al infierno a la gente. Es esta persona es mala y a lo mejor no la conozco digo que es mala porque hizo algo que no me gusta, algo que no apruebo. Pero estamos condenando a las personas. A veces esa persona podría estar haciendo algo realmente malo y la estamos mandando al infierno. Esto no es la iglesia. Jesús no nos puso a condenar a la gente. Él mismo dice, yo no vine a condenar a la gente. Yo vine a que la gente sea salva. Yo vine a reconciliar a la gente con Dios. Entonces, Jesús no vino a condenar. La iglesia tampoco debe condenar. Ahora, hay personas que por su necedad y por su rebeldía contumaz, esa persona está rechazando a Cristo, esa persona está rechazando su verdad, esa persona está rechazando el consejo de Dios y rechazando a la iglesia. Y por supuesto, esa persona ha desechado a Cristo y la iglesia no tiene por qué seguir tolerando a esa persona. Porque una y otra vez esa persona ha desechado, ha pisoteado la sangre de Jesús, como dice Hebreos 10. Entonces, la iglesia no puede hacer algo más por esa persona. Esa persona ha decidido rechazar a Cristo y pisotear su sangre. Bueno, pero ¿qué pasa con la persona que es sorprendida en pecado, como nos decía Gálatas 6:1? ¿Qué pasa con la persona que ha estado cauterizando su conciencia porque aunque cree en Dios, aunque ama a Dios, ha estado tomando malas decisiones? Está caminando por un camino en el que se está alejando de Dios, se está enfriando, está en tibieza espiritual. Esa persona no está pensando correctamente porque está siguiendo sus instintos, sus necesidades, porque está siendo sometida por sus emociones. Está pensando de manera equivocada, no según la mente de Cristo, sino según sus propios deseos. Bueno, hay todavía oportunidad para llamar al arrepentimiento a esa persona y ayudarla en su restauración y caminar con ella en su restauración. Sin embargo,
Sin embargo, si nosotros no juzgamos el pecado de esa persona, no vamos a poder ayudar a esa persona. La vamos a dejar a que esté condenándose porque nosotros estamos repitiendo lo que escuchamos allá afuera, en la radio, en la televisión, los gurús de las ideologías y las filosofías de moda que dicen que no hay que juzgar. ¿Y qué significa eso? No te metas con el otro, déjalo ser, es su vida. En la iglesia esto no es así, porque en la iglesia nos amamos los unos a los otros. Allá afuera la gente se abandona y dice, no te metas con él, no te metas con su vida. Si quiere tirar su vida a la basura, déjalo. Aquí en la iglesia esto no es así. En la iglesia repetimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que dejó a las 99 ovejas y se fue a buscar a la perdida. Esto es lo que hacemos nosotros en la iglesia. Esto es juzgar, porque juzgar implica decir, esta persona está perdida, esta persona está alejada, esta persona ha endurecido su corazón y está con un corazón duro en contra de Dios, en contra de su consejo. Bueno, la iglesia entiende esto y ayuda a la persona a volver a Dios. Esta es la iglesia, lo hace por amor y vive la verdad con amor. Y los legalistas son los que viven la verdad sin amor y condenan. Porque, mira, aquí en la Biblia dice que el que practica esto no heredará el reino de Dios, entonces fuera. Lo condenan porque se van a la verdad, pero no aplican el amor, no aplican la gracia, no aplican la ética cristiana para ayudar a la persona a reconocer su falta y restaurarla con espíritu de mansedumbre, sabiendo que nosotros podríamos ser tentados y caer. Así que por eso practicamos la verdad con amor. Pero los que practican el amor sin verdad, entonces, no te preocupes, Dios ya perdonó todos tus pecados, no necesitas arrepentirte, está bien, hagas lo que hagas, Dios te ama. Esto es amor sin verdad, porque lo que nos está diciendo, lo que leímos hace unos momentos, es la verdad. Nadie que practique esas cosas heredará el reino de los cielos. Y aquí no estamos hablando de que si la salvación se pierde o no se pierde. Esa discusión es ociosa. Aquí lo que el Señor nos está diciendo en su palabra es, ¿eres hijo de Dios? ¿Crees? ¿Crees en esto? ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees en la verdad? Vívela. ¿No has estado viviendo conforme a esa verdad? Pues empieza hoy. Arrepiéntete hoy y vive esa verdad. Aquí, ¿qué importa esta discusión de, la salvación se pierde, no se pierde? Esa no es la discusión. La discusión es, ¿quieres ser salvo? Vive como salvo. No es que te ganes la salvación, es que vivas como hijo de Dios. Y entonces, si vives como hijo de Dios, quiere decir que Dios te ha salvado. Él, en los méritos de Jesucristo. Porque estás practicando el bien, estás practicando la justicia, has creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Has abandonado tu pecado, has crucificado al viejo hombre. ¿De acuerdo? Vives en el Espíritu. Bueno, el que vive así heredará las promesas. Entonces, vive como hijo de Dios. Vive como salvo. ¿De acuerdo? No vivas como un condenado. Porque entonces esas personas ya están condenadas. Nuestro Señor Jesús dijo que el que le rechaza, el que no cree en Él, pues ya ha sido condenado, porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.